Hola a todos, sean bienvenidos una vez más al blog Experiencias con Dios. Bueno, hoy día yo quiero compartir con ustedes el sexto texto que yo escribí en el blog y yo cuento la experiencia de cómo nació en mi corazón la pasión por la lengua española. Como yo ya había comentado antes con ustedes, a mí me gusta mucho la música y entonces siempre me gustaba pasar mi tiempo escuchando música. Pero en esa época no existía ninguna plataforma musical, no digital, ah, no había prácticamente ni había celulares. Y si una persona quería escuchar música, tenía que disfrutar escuchando radio. Y si ustedes no saben lo que es una radio, ustedes tienen que buscar en Google y él va a mostrar una imagen. Y ustedes van a saber lo que es. Y cuando yo escribí el texto, porque yo siempre lo leo antes para recordarme, ¿no? Para poder grabar el video, yo puse ahí que yo tenía 8 años cuando pasó eso, pero yo fui a buscar en internet cuando lanzó la, la canción que yo voy a contar, ¿no? Para ustedes. Y, y por el año que salió la canción, yo hice mis cálculos. Entonces no era 8 años, sino yo tenía 12 años. ¿Ya? Entonces la historia es la siguiente. Yo estaba ahí haciendo mis cosas y como siempre escuchando música, escuchando mi radio, ¿no? Y escuchaba las canciones que la gente pedía, ¿no? Todo. Y una persona llamó, ay, yo me acuerdo como si fuera ayer, y una persona llamó y pidió una canción nueva, que era un lanzamiento. El año era 1995. Y la canción era de Laura Pausini, Amores Extraños. Y ahí empezó a tocar la canción. Y a pesar de que yo no había entendido casi nada, no entendí más o menos porque hay similitudes, no con el portugués. Yo me enamoré de la canción y yo me quedé, wow, yo quiero aprender, qué lindo, qué lindo. Y me acuerdo que yo me quedaba ahí después de eso pegada a la radio esperando que alguien pidiera la canción. Como era el lanzamiento, varias personas pedían, pero yo también me acuerdo que yo llamaba a la radio y pedía la canción varias veces al día porque yo quería aprender. Y ya, ¿no? Después de entrenar un poco y escuchar, porque era la única oportunidad, ¿no? De que yo podía escuchar. Mi familia no, económicamente no tenía muchos recursos, entonces yo no podía comprar el CD para escuchar. Entonces, ¿qué hacía yo? Esperaba que tocara en la radio. Y llamaba y todo, ¿no? Hasta que aprendí un poquito, bueno, por lo menos yo pienso que aprendí, ¿no? Amores tan extraños que te hacen cínica, te hacen sonreír entre lágrimas, cuántas páginas hipotéticas para no escribir. Las auténticas son amores que solo a nuestra edad se confunden en nuestros espíritus. Y bueno, claro que yo no aprendí así, ¿no? Ahorita yo ya sé, pero yo estaba ahí, ¿no? Y de tanto pedir y de tanto escuchar, creo que más o menos en un mes yo ya me la sabía todo y me despertó ese interés de aprender el español. ¿No? Claro que en el colegio siempre la gente no te incentiva a aprender un segundo idioma y el principal que la gente elige, incluso hasta hoy día, era el inglés. Pero como a mí no me gustaba ser igual a todos, yo no quería aprender inglés, yo quería ser diferente, ¿no? Entonces yo quería un idioma diferente y yo elegí el español y yo quería aprender, ¿no? Yo le dije a mi mamá que yo quería aprender, pero no tenía permiso para hacerlo. Y entonces, bueno, yo buscaba cosas, ¿no? Cualquier cosa que caía en mi mano en español, yo intentaba leer y yo me acuerdo que yo intentaba traducir. Después de un tiempo pasó una persona que vendía libros de puerta en puerta. No sé cuánto tiempo después de eso, no me acuerdo.
pero, ¿no? Y vendía como una enciclopedia. Eran varios libros para ayudar, como un complemento para los estudios de los chicos, ¿no? Y mi mamá compró, era una inversión, había libros de ciencias, de matemáticas, de lengua portuguesa, de todo, ¿no? Y había de inglés, pero también había de español. Y yo me acuerdo, como nadie en mi casa se interesaba, yo lo tomé para mí ese de español. Él se quedaba, después de un tiempo él estaba ya sucio, todo, ¿no? Porque yo lo manoseaba bastante y yo me acuerdo que leía, intentaba entender, ¿no? Y yo pedía de Dios sabiduría, Señor, yo quiero entender, yo quiero hablar español. Y, y ahí, ¿no? Buenas tardes, buenos días y buenas noches empezó a ser parte de mi lenguaje, ¿no? Yo quería practicar. Unos años después, yo me acuerdo que yo tuve la idea, ¿no? Para aprender, yo quería herramientas para aprender más y como no tenía como pagar un curso de español, yo guardaba el dinero de mi lonchera del colegio, ¿no? Mis papás me daban plata para comprar algo para comer en el colegio y yo no compraba, yo me guardaba. Y después que ya juntaba una buena cantidad, yo pedí a mi mamá que me llevara a una tienda que vendiera CDs. Y mi primer CD que yo compré con todo el orgullo de mi corazón fue yo empecé a buscar, ¿no? Laura Pausini, porque yo sabía que ella era la cantante. Y de ahí yo descubrí que ella no era hispana, ella, ella era italiana, ella es italiana. Y vi, ¿no? Algunos CDs suyos en italiano, y incluso es un idioma que yo tengo ganas de aprender también, pero todavía no tuve la oportunidad de hacerlo. Y busqué entonces del español y encontré, ¿no? El que tenía la canción Amores Extraños. Fue mi primera accesión, ¿no? Con mi sudor de mi rostro y dolor de mi estómago porque yo no comía nada en las mañanas, solo el desayuno antes de salir de mi casa y ya el almuerzo después, ¿no? Pero para mí valió la pena. Y entonces empecé a escuchar. Me aprendí todas las canciones, yo sé hasta hoy día. Todas las canciones de ese CD. No. Después yo compré casi todos los CDs de ella también, incluso los de italiano, y me lo aprendí a cantar en italiano, ¿no? Pero el italiano yo sí me olvidé. Yo quizá una frase o otra yo puedo cantar hoy día, pero ya no una canción completa como yo puedo cantar en el español. Y entonces fue ahí, ¿no? Que nació mi pasión por esa lengua. Y claro que yo no imaginaba jamás cuál era el propósito por haberme enamorado de eso ahí en ese momento, ¿no? Cuando me pasó. 2 años después, ¿no? A los 14, cuando Cristo me llamó para Él, y Él me dijo, ¿no? Que me quería para misiones. Él me dijo que era un país hispanohablante. Y de ahí ¿no? me cayó, ¿no? El motivo por el cual años antes, el Señor hizo nacer en mi corazón el amor por la lengua española. Y jamás yo imaginaría, ¿no? Que Dios usaría una canción que no es cristiana, que no tiene nada que ver con Él, ¿no? Para sembrar en mi corazón el amor por ese idioma. Y para mí es maravilloso y me asombra en realidad ver cómo Dios actúa en la vida de las personas, ¿no? Y claro que me asombra pensar en cómo Él actuó en mi vida y cómo Él actúa hoy día. Ah, el estudiar la palabra de Dios para mí, con los años, ¿no? Me hace mirar hacia atrás y ver realmente cómo se encaja todo, todo en mi vida, cómo se encaja todo. Desde lo que yo tengo memoria, yo puedo ya hoy día entender por qué Dios quiso que esas cosas pasaran conmigo, ¿no? Y es fabuloso para mí, ¿no? La conexión que yo hago con la palabra de Dios es con el llamado que Dios había dado al profeta Jeremías.
¿no? Y la Biblia, las palabras de Jeremías, ¿no? Está en el libro de Jeremías en la Biblia, el capítulo 1, el versículo 5. El propio Jeremías está hablando, ¿no? Y Dios le da un mensaje a él cuando lo llama para hablar a su pueblo. Y Dios le dice, ¿no? Yo te conocía aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. Me encanta. Me encanta saber que antes mismo de que mis padres hubieran pensado en mí, Dios ya lo había pensado y que Él ya había planeado absolutamente todo respecto de mi vida. El Salmo 139 también dice, ¿no? El salmista David dice, todos mis días ya están escritos y determinados cuando ninguno de ellos todavía existía. Todos mis días ya estaban escritos en el libro de Dios y Él ya sabía, ¿no? Que a mí me iba, que yo sabía que el español iba a ser una pasión para mí, ya sabía el país al cual Él me iba a enviar, ¿no? Y yo entiendo también por qué yo nací en Brasil, ¿no? Claro que yo me pregunté, pero Señor, ¿por qué si tú querías que yo hablara a países hispanohablantes, porque yo no nací en un país hispanohablante, ¿no? Y en otro videoblog yo voy a contar por qué, porque voy a contar también cómo fue mi llamado. Y ahí yo voy a hablar de ese tema, ¿no? Pero yo puedo ver, ¿no? Cómo Dios encajó y planeó todo para que yo estuviera hoy día donde yo estoy. Y es maravilloso saber que Dios, Él no nos ve como un accidente, como quizá lo vieron nuestros padres, ¿no? Dios no nos ve como algo del acaso o un problema que vino, ¿no? Dios nos mira como algo especial, que nacemos con un propósito específico para ser cumplido. Y Dios ya me había visto antes mismo de que yo naciera. Y Él ya me había elegido para ese llamado que nació primero en el corazón de Él, ¿no? Y después Dios puso en mi corazón el amor por el español. Yo hice todo lo que yo pude, todo lo que estuvo en mi poder, en mis manos hacer para aprender el español, yo hice. Yo buscaba con todas las dificultades, ¿no? Con todas las barreras que se presentaban, yo intenté. Cuando llegó ya la época de la universidad, yo quería muchísimo ser psicóloga, era un sueño mío personal, que yo quería estudiar psicología y yo quería ser psicóloga porque a mí me gusta mucho estudiar el comportamiento humano y ayudar a las personas, ¿no? A eso lo que estoy haciendo ahora, ¿no? A hacer conexiones con las cosas que les pasan. Pero yo no entendía antes, ¿no? Que no era la psicología que me iba a llevar por esos caminos, sino la palabra de Dios. Y entonces yo intenté psicología por varias veces, pero no. Y llegó un momento en que yo pregunté a Dios, no, Señor, ¿qué pasa? No, yo quiero ser psicóloga, ¿no? Yo voy a ayudar a la gente. Y Dios me dice, pero no es eso, Julie, que yo quiero para ti, ¿no? Y Dios me indicaba algo en educación, que yo estudiara algo de educación, ¿no? Profesora. Y yo no quería ser profesora, ¿no? Los profesores ganan poco, trabajan muchísimo, no reciben ningún tipo de reconocimiento. Y yo, Señor, otra cosa, ¿no? Otra cosa, ya, yo no quería misiones, ya acepté misiones. Haz un gusto, ¿no? Haz un gusto. Pero Dios dice, no, Julie. Y yo insistí con Dios, ¿ah? Porque yo no quería ser profesora. Y intenté 5 años psicología. Cero, cero para mí. Hasta, bueno, yo tuve que rendirme,
hasta que yo me rendí, pedí perdón al Señor y dije, ya Dios, está bien, voy a hacer lo que tú quieres, voy a hacer lo que tú quieres. Y me acuerdo muy bien también de ese día, cuando yo me fui a inscribir para hacer el examen para ingresar a la universidad. Yo iba a elegir lengua portuguesa, ¿no? Yo iba a elegir lengua portuguesa para ser profesora de portugués. Y yo estaba ahí, ya había rellenado todo y solo me faltaba marcar cuál era la carrera que yo quería seguir. Y ahí estaba, ¿no? Lengua portuguesa, lengua española, lengua inglesa, lengua francesa, había esas opciones. Y yo miré y no sentí seguridad de marcar lengua portuguesa. Y ahí yo empecé a orar, ¿no? Delante de un montón de gente. Claro que yo no oré en voz alta ni nada, pero yo ahí con el papel, yo mirando y yo empecé a orar, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Porque ya sé que no es psicología, pero ¿qué debo estudiar yo? Y él me dice, Julie, ¿para qué te he llamado yo? Marca español. Y yo marqué español. Y fui para mi casa así como que un poco triste porque no era lo que yo quería para mí, pero sintiendo paz en mi corazón. Y les voy a confesar algo que no está bien. Yo no estudié para este examen de ingreso porque yo no quería eso para mí. Y yo no estudié. Quizá un día, dos, una semana máximo. Yo me dediqué, ¿no? No estudié para ingresar. Y era la Universidad Federal de mi ciudad. Es difícil el examen. Y créanme ustedes o no, yo te conocí, Julie, aún antes de haberte formado en el vientre de tu madre. Antes de que nacieras, yo te aparté y te nombré mi profeta a las naciones. En el mismo, en el mismo libro de Jeremías, pero en el capítulo 29, versículo 11, dice, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes. ¿No? Y no es posible que mis planes se frustren. Dice también el libro de Job 42, dice eso. Es imposible que los planes de Dios se frustren. Yo ingresé sin haber estudiado. No sé, fue un milagro. Dios hizo un milagro. Y para mí Él me estaba diciendo, no se trata de ti. Claro que yo no tuve ese entendimiento allí en ese momento. Yo solo tuve ese entendimiento años después. Pero hoy día sí, no, yo puedo entender que Dios está diciendo, Julie, tú no vas a vivir tu vida. Olvídate. Tú vas a vivir la vida que yo tengo para ti. Deja de resistirte. Y bueno, yo ingresé. No pude concluir mi curso porque me faltó un año antes de venir al Perú. Y creo que eso también fue propósito de Dios, ¿no? Pero ahí en la universidad yo fui enamorándome más y más y más por la lengua española. Y hasta hoy día yo estudio. Yo tengo libros, yo hago traducciones, ¿no? Y, y yo voy intentando aprimorar cada vez más. No es porque yo oré y pedí que Dios me diera el don de lenguas, hablar español, que yo dejé todo el trabajo para el Espíritu Santo. Ojalá no. No, hasta hoy día yo leo diccionarios, hasta hoy día yo hago copias, porque cuando tú copias te ayuda, ¿no? A saber cuál la letra, cómo se escribe correctamente. Con mis traducciones eso me ayuda bastante también, ¿no? Y el punto de reflexión que yo quiero llegar es, Dios tiene propósitos para nosotros y nada en nuestra vida es en vano, absolutamente nada, ningún suceso que haya pasado en nuestra vida es un acaso. Lo que pasa es que nosotros tenemos los ojos cerrados, los oídos tapados y la mente cerrada, ¿no? Y no podemos ver cuáles son los propósitos de Dios para nuestra vida.
Y cuando hay ese despertar de Dios hacia nosotros, es posible contemplar el rompecabezas de nuestra vida siendo montado. Hay piezas que todavía yo no sé dónde están, hay piezas que yo todavía no puedo ver, pero las que ya fueron, yo sé por qué se encajaron. Y eso me da mucha paz de seguir, me da mucha seguridad de mantener mi fe y mi confianza en Dios, porque hasta aquí Él no me ha fallado. Y yo ya dije antes también, no hay arrepentimiento en mí. Yo no puedo sentir arrepentimiento porque nada de lo que Dios haya planeado para mí se frustró. Nada. Ni, ni lo de mi carrera, ni lo de mi carrera, porque hoy día no hay nada que yo ame más después de Dios y de mi familia que enseñar la palabra de Dios. Y por eso hoy día yo entiendo por qué Dios me inclinaba para el área de educación, porque Dios quería que yo enseñara. Y algo que yo me resistí tanto y hoy día es una pasión para mí. Yo paso horas estudiando la Biblia. Yo paso horas preparando mis clases porque me encanta enseñar. Y quien escucha mis clases sabe que yo enseño con pasión. Y eso no vino de mí, eso vino de Dios. Y Dios cambió completamente mi corazón para cumplir los propósitos de Él. Y es fabuloso. Yo no cambio eso por nada, por ningún sueño personal. Yo no cambio porque los planes de Dios son perfectos. La voluntad de Dios es buena, ella es agradable y ella es perfecta. Y si ustedes quieren sentir esa satisfacción, ustedes tienen que buscar la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es la palabra. Es la palabra. Si nosotros solo oramos y decimos a Dios todo lo que nos angustia, pero no paramos para escuchar lo que Él tiene que decir. Y mira, no espere que baje un ángel del cielo para decirte cuál es el propósito de tu vida. Tú tienes que leer la Biblia, porque lo que tenía que ser revelado ya está. Y mientras tú vas leyendo la Biblia, el Espíritu Santo te da la interpretación, el Espíritu Santo te da la dirección de las cosas, él te aclara, Él abre completamente tu visión y no es una visión física, es una visión espiritual. Y solo experimenta eso quien estudia la palabra de Dios. Hace un rato una persona me escribió, me preguntó de discernimiento espiritual, ¿no? Y yo le dije, mire, discernimiento espiritual viene de conocer la voluntad de Dios. Quiere discernir espiritualmente. Entonces estudia la palabra de Dios, porque así vas a aprender a pensar como Él. Y aprendiendo a pensar como Dios vas a discernir las cosas espirituales. La Biblia dice eso. Solo el Espíritu discierne las cosas del Espíritu. No dejes de estudiar la Biblia. No desistas. No tienes que empezar en grande. Empieza en pequeño. Yo ya dije, un versículo al día por lo menos. Pero tú quieres entender por qué las cosas pasan en tu vida. Quieres entender por qué las cosas a veces son muy difíciles o porque parece que son cosas, wow, pero qué raro eso, ¿no? No sé, no entiendo mucho. Lee la Biblia. Lee la Biblia. Y Dios te va a abrir los ojos, te va a abrir tu mente, te va a abrir tus oídos. Yo no tengo miedo de decir eso porque no son mis palabras, es la palabra de Dios. No es solo mi experiencia personal, es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios jamás miente. Yo puedo acá decir una mentira para ustedes, a pesar de que todavía no lo he hecho y no tengo ninguna intención de hacerlo. Pero la palabra de Dios sí nunca miente. Lean su Biblia y aprendan a discernir, aprendan la voluntad de Dios para la vida de ustedes y sepan que todo, absolutamente todo, se encaja. Que Dios les bendiga mucho, 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 mucho. Ustedes saben que ahora estamos en YouTube. No va a ser un canal así con viñetas, con no sé qué, con bailecitos. No va a pasar nada de eso porque ese no es el blanco para mí, ese no es el propósito de, de eso, ¿no? El YouTube fue solo algo que yo oré antes, pregunté de Dios antes, ya.
es solo para alcanzar más personas, sembrar el amor por las escrituras. Entonces no me pidas permiso, comparte, pero comparte. Si no compartes, si no quieres que compartir mi experiencia, comparte la tuya con otras personas. Si no es por el YouTube, personalmente, mira, yo entendí que Dios es, pero no quedes para ti algo que Dios quiere que sea dicho para más personas, para que personas sean edificadas, para que otras personas se acerquen a Dios y aprendan a amar a Dios como Él quiere ser amado. ¿Está bien? Que Dios te bendiga y nos vemos entonces en el próximo video.